Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que todo esté marchando bien por allá. Bienvenidos al primer semanario de La Llave, donde abordaremos los hechos noticiosos más importantes de la semana. Comencemos con la situación de orden público en Buenaventura, porque es absolutamente crítica. Que la gente sienta que el control territorial no lo tiene la delincuencia, sino que lo tiene la institucionalidad. SOS Buenaventura. A la difícil situación de Buenaventura, la guerra entre los chotas y los espartanos, ahora les cayó las disidencias de las FARC. El asesinato de Vladimir es absolutamente inaceptable y es una muestra de lo que está pasando. Leyes de sometimiento puede haber, pero el sometimiento tiene que significar que pagan cárcel. Porque lo que no puede seguir pasando en Colombia es que estemos rotando de criminales. Salen unos, les dan todo tipo de beneficios y llegan los otros. No, señor. El que toma el camino criminal tiene que ir a la cárcel. El principio de legalidad es fundamental si queremos recobrar la paz para los colombianos. Cada vez que un colombiano delinca tiene que saber que no importa qué procesos hagan, terminarán pagando cárcel. Es la única manera con la que vamos a lograr desincentivar la creciente violencia que se está apoderando de Colombia. Veamos aparte del más reciente informe de la Cruz Roja sobre el conflicto armado en Colombia. En 2024, la población civil tuvo que afrontar una difícil realidad debido a la intensificación de los conflictos armados y la violencia en Colombia. Los enfrentamientos entre estos actores armados estatales y no estatales se intensificaron y en numerosas ocasiones las comunidades quedaron en medio del fuego cruzado, viendo sus vidas en peligro y sus bienes destruidos. En las zonas donde los actores armados se disputan o ejercen control territorial, el trato a la población civil se deterioró aún más. Amenazas, homicidios, desplazamientos y otras violaciones al derecho internacional humanitario dejaron profundas huellas en las comunidades, transformando sus vidas, en algunos casos, para siempre. En 2024, el impacto humanitario por la falta de respeto del derecho internacional humanitario fue devastador. Registramos 719 personas heridas y fallecidas por armas, municiones y artefactos explosivos, la mayoría de ellas civiles. También 88,000 personas fueron confinadas. Esto significó en ambos casos un aumento del 89% respecto al 2023. Además, cerca de 159,000 personas se vieron obligadas a desplazarse de manera masiva e individual. Los niños, niñas y adolescentes en Colombia continuaron siendo involucrados directa o indirectamente en los conflictos por actores armados estatales y no estatales. Asimismo, evidenciamos el recrudecimiento de la violencia sexual, una de las problemáticas más invisibilizadas en las zonas más afectadas por la violencia armada. De la mano de las comunidades, trabajamos para mitigar los riesgos que implica vivir en medio de los conflictos armados. Nuestro trabajo humanitario benefició a 160,000 personas. Lastimosamente, 2025 no presenta un panorama alentador. Nos preocupa cómo el aumento de las hostilidades puede afectar gravemente el bienestar y el futuro de la población civil. Una vez más, insistimos en que no hay excusas. El cumplimiento del derecho internacional humanitario no es opcional. Hasta las guerras tienen límites. El río sigue su curso y los conflictos armados siguen cambiando la vida de muchas comunidades, aislándolas y dejándolas sin transporte, comunicación y medios de subsistencia. Lejos de las orillas, otras comunidades también viven con miedo y, en muchos casos, sin acceso seguro al agua, saneamiento básico o servicios de salud. Durante 2024, hasta 90,000 personas estuvieron confinadas en 12 departamentos del país. Además, más de 40,000 personas se desplazaron de manera masiva y al menos 118,000 de manera individual.
familias y comunidades enteras no solo perdieron sus pertenencias, también cargaron con la difícil situación de separarse de los seres que aman, perdiendo el arraigo a su hogar y territorio y sintiendo incertidumbre sobre su futuro. Luego del 6R, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sacado un reporte en donde muestra cómo estamos en una crisis humanitaria que es la peor en los últimos 8 años en Colombia. Ha habido más de 380 violaciones del derecho internacional humanitario. Cuando supuestamente Colombia estaba mejorando en todos estos indicadores, hemos echado para atrás. Justamente donde más ha crecido el narcotráfico es donde más violencia hay, más violación al derecho internacional humanitario, y esto afecta a un montonón de personas civiles que no tienen absolutamente ninguna vinculación al conflicto. Es más, el 44% de los casos, según el informe de la Cruz Roja, no tienen nada que ver con el conflicto. Pero estamos viendo nosotros que esto afecta todos los días mujeres, niños. ¿Por qué? Porque una de las principales causas es justamente que siguen sembrando el suelo colombiano con minas antipersonales. Siguen utilizando distintas armas que son violatorias del derecho internacional humanitario. Y ahora la tecnología a favor de ellos, los drones, para matar población civil, para matar también a nuestros policías y soldados. Es muy doloroso que estemos viendo nosotros a estas alturas que justamente en el año 2024 y durante el 23 y 22 es cuando hemos tenido un crecimiento sin precedentes en esta situación de crisis que está sufriendo Colombia. Tenemos que trabajar entre todos para corregir esta situación. El gobierno del presidente Petro no pudo pasar del dicho al hecho y ahora estamos pagando las consecuencias. Yo cometí un error inmenso y tiene que ver con la educación, ahora saldrá a la luz pública. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama darle la cara de pendejón. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. Mire qué engaño. Ingenuo. Tienen razón los que dicen, eso le pasa por llegar novato a la presidencia, pero el lío es que Santos me dejó sino con una posibilidad de llegar solo una vez a la presidencia. Luego esto sirve de lección para otros y otras hacia adelante. Nosotros metimos al señor Ocampo, prestigioso economista colombiano, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores. Metimos al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo, Benetti sabe más. Alejandro Gaviria era candidato presidencial del mal llamado centro, pues eso se parece como el centro democrático. Yo diría que está más a la derecha del centro democrático. Exministro de Salud. Como era rector de los Andes, pues dije, pues qué mejor que ministro de Educación. Creo que no pensó un día en educación, siempre en salud. Esta conversación con Gustavo Petro ya me podrá contradecir. Bueno, ya me dijo que yo mentía en un trino, entonces me asusta un poco lo que diga, pero arrancando 2023, yo creo que usted tiene la oportunidad de sacar muchas de las reformas que no han salido en Colombia históricamente. Todos sabemos que Colombia necesita una reforma laboral, todos sabemos que Colombia necesita una reforma a la justicia, todos sabemos que Colombia necesita una reforma al sistema electoral. Feliz presidente, usted tiene la oportunidad de sacar todas las reformas que no han podido sacar los presidentes anteriores por falta de gobernabilidad. Y yo le propongo lo siguiente, le propongo sentarnos y construirla entre todos. A él le faltó, sin lugar a dudas, espíritu de concertación. Este gobierno, con un espíritu de concertación amplio, hubiera sido, le digo yo, un gobierno histórico y seguramente muchos de los colombianos lo hubieran acompañado, entre ellos nosotros. Autoricé hoy la intervención del hospital de San Cristóbal, que se le mandan los recursos y los recursos después no aparecen. De bodegas llenas de medicamentos se allanen, secretario.
11 que está viendo ninguna conseguida. No hay, y pasan los meses y no hay. De ser presidente se acaba el ELN en Colombia, ¿qué hacemos? ¿Es posible firmar la paz con Petro? Se acabó el tiempo. Por lo que Petro dice, ¿cómo se va a firmar la paz? Es que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra. Paz total, por acaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. ¿Es posible firmar la paz con Petro? No. Pues ahora estamos en un río diferente en el Caquetá. Ya no estamos pensando en rebeliones. El Caquetá otra vez está inmerso en una espiral de violencia y miedo. A Petro lo eligió un pueblo sediento de solución política, sediento de cambio. ¿Qué cambios han habido el día de hoy? Llegó a Colombia el ex narcotraficante Carlos Leder. Y la coca se ha convertido y la marihuana en un arma revolucionaria de lucha contra el imperialismo norteamericano. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Toda sinceridad de que Adolfo con 6 millones de soldados eliminó 21 millones de comunistas, ¿sí? La elección de Ronald Reagan es una muestra de la decadencia en que se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica. Criticamos la plutocracia. Yo quiero decirle al ejército y a la policía que mi lucha no es contra ellos, pero nosotros no nos vamos a dejar vender más al imperialismo, ni de aquí va a salir un solo colombiano más de Colombia. Pero tenemos que Estados Unidos es una sociedad guiada por la revista Playboy, embriagada en la pornografía, ¿sí? Y guiada por una industria militar que obliga a los norteamericanos a abrir frentes de guerra. Desde muy joven me fui para los Estados Unidos, trabajé, estudié, ¿sí? Eventualmente me acusaron de conspiración de marihuana, me internaron 2 años en una cárcel. De entregar 300 a 400 colombianos encadenados al imperialismo norteamericano. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. ¿Cómo estás, morcilla? La morcilla está exquisita. ¿Hace cuánto no probaba un platico colombiano? Hace 40 años que no me comía un plato típico colombiano. ¿Cómo se siente volver a Colombia? Maravillosamente emocionado y satisfecho. ¿Usted piensa que ya pagó sus deudas judiciales? Yo ya pagué totalmente todas mis deudas judiciales y solo espero que mis compatriotas me perdonen y me den una segunda oportunidad. Colombia compró una flota de aviones de guerra a Suecia. La decisión para adquirir aeronaves de superioridad aérea que permita mantener la continuidad de la defensa de nuestra soberanía tenía que ser tomada lo más pronto posible. Esta decisión lleva décadas de estudio, de evaluaciones. Los aviones Cafir ya llevan prácticamente 35 años de operación y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. El reemplazo de estas aeronaves será el avión SAT-39 Gripen. Un criterio que jugó un papel fundamental es que adquiriríamos aeronaves totalmente nuevas, cuya expectativa que se mantenga esa misma capacidad con elementos nuevos se proyecta por lo menos unos 35 años, pero que la aeronave en sí puede extenderse su operación de acuerdo a las capacidades que vamos a adquirir por lo menos medio siglo. Pero también incorporará tecnología de vanguardia para estar al nivel de la capacidad que se requiere para proteger a nuestra nación. Pero esta capacidad va acompañada de elementos muy impactantes en términos sociales, ambientales y de desarrollo del país, ya que el offset en términos comerciales es una compensación por la compra que se hace, tendrá impactos en área energética,
en el área de la salud, pero adicionalmente tendrá un componente de desarrollo importante para la industria aeroespacial colombiana. Esto no impacta en nada los programas ya establecidos por el Gobierno Nacional, ya que el programa de financiación que se tiene contemplado fue analizado y tomada la decisión de la manera más sensata y también de la manera más responsable para que no se afecte la vida, el desarrollo social, la economía y la prosperidad de nuestros colombianos, especialmente de las personas más vulnerables. El presidente Donald Trump desglobalizó al mundo en un día. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instituye aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíproco. Eso significa que ellos lo hacen con nosotros y nosotros lo hacemos con ellos. Muy simple. No puede ser más simple que eso. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica. In American history, it's our Declaration of Economic Independence. El titular más importante de esta tarde no es que haya aranceles contra todo el mundo, es que se rompe en 50 años de historia con un paradigma fundamental, que a través del libre comercio global habíamos propiciado el crecimiento mundial, habíamos reducido las diferencias entre naciones y habíamos logrado una nueva dinámica para el mundo. Hoy se rompe ese paradigma y Donald Trump es el autor responsable. Análisis de la guerra comercial por parte del exministro de Hacienda, el señor Juan Manuel Restrepo. Muy mala noticia para el mundo la decisión del presidente Trump de iniciar lo que podríamos llamar esa tercera guerra mundial, pero esta vez una guerra comercial. La aplicación indiscriminada de aranceles sobre bienes importados del mundo hacia los Estados Unidos en una multiplicidad de naciones es una pésima noticia para la humanidad. Y es una pésima noticia para la humanidad porque no solamente destruye los avances en el comercio internacional que han permitido el crecimiento de las naciones, sino que van a generar con seguridad un escalamiento por la vía de las retaliaciones de estos países hacia los Estados Unidos. Y en esa guerra comercial pierde toda la humanidad. Pierde la humanidad porque se deteriora el crecimiento de las economías del mundo. No solamente de los Estados Unidos, sino en el mundo entero se genera un deterioro del crecimiento económico. Hay riesgos de inflación en muchos países, fruto de esas retaliaciones y de la imposición de esos aranceles. Afectación grande a los países del Asia, no solamente a China, sino en general países del Asia que exportan a los Estados Unidos de América, y afectación también a la Unión Europea. Capítulo aparte, los aranceles sobre los automóviles que no se producen en Estados Unidos, que son importados del mundo, especialmente de Asia y también de la Unión Europea, donde seguramente habrá retaliación y esto generará un efecto inflacionario también global. No es ni será una buena noticia para la economía norteamericana. Los riesgos de una recesión en el mundo podrían incrementarse y su probabilidad podría aumentar. Y en el caso de Colombia, eventualmente uno podría decir que el arancel del 10% es el más bajo aplicado por parte de Estados Unidos y que en ese orden de ideas podría beneficiarse el país en parte de ser más competitivo con algunos productos que antes se exportaban de China o de Asia o de la Unión Europea hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta es también si en este caso en los países de América Latina, donde la mayoría tiene 10% de arancel, aplicarán medidas de retaliación, porque en ese caso sí podría generarse un fenómeno inflacionario porque los productos importados de Estados Unidos serían más costosos. Definitivamente esta no es una buena noticia para el mundo, para la humanidad. Y tristemente, de esta guerra comercial o fruto de esta guerra comercial, perdemos todos. Análisis de la guerra comercial por parte de la presidenta de la Cámara Colombo-Americana, la señora María Claudia Lacouture. La reciente decisión de Estados Unidos de imponer un arancel general del 10% a las importaciones es una medida global que aplica para todos los países, incluido Colombia. Entendemos la preocupación que esta noticia puede generar, especialmente en sectores exportadores claves para el país. Sin embargo, es importante mantener la perspectiva. Al tratarse de una medida universal, todos los países proveedores enfrentan el mismo aumento, por lo que los productos colombianos siguen siendo competitivos en el mercado estadounidense. Tomemos el caso del café.
Colombia es el segundo país exportador de café a Estados Unidos y aunque se enfrenta a un arancel del 10%, este mismo porcentaje aplica para Brasil, su principal competidor. Mientras que Vietnam, otro gran proveedor, enfrenta un arancel mucho más alto del 46%. Esta diferencia abre una oportunidad para Colombia en ese mercado. Hagamos una pausa, analicemos con objetividad y tomemos medidas estratégicas. Este es el momento de fortalecer la productividad, la promoción y la diversificación de mercados. Con inteligencia comercial y unidad se puede enfrentar y salir más fortalecidos. Análisis sobre la guerra comercial por parte del presidente Analdex, el señor Javier Díaz Molina. Se conoció el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles recíprocos a las importaciones que realizan los Estados Unidos. Creo que la sorpresa fue que se impuso un arancel general del 10% para todas las importaciones que realizan los Estados Unidos, independiente del país del que provengan. Y aranceles recíprocos mucho más elevados dependiendo de los aranceles que cada uno de los países le pone a las exportaciones de los Estados Unidos. Para Colombia, creo que la noticia en general es mala porque pues estamos restringiendo el comercio, estamos poniéndole barreras al comercio y eso no resulta bueno. Yo creo que el comercio libre, el comercio abierto, sin restricciones, beneficia a todos. Pero que se haya impuesto un arancel base del 10% a todos los países nos deja en igualdad de condiciones. Y de pronto aquellos países que tienen aranceles más altos quedan en desventaja frente a los que tienen la base general. Creo que habrá que mirar cómo desarrollar una estrategia diplomática frente a los Estados Unidos para ver posibilidades de eliminar este arancel. Mire que a México y Canadá, claro, tienen aranceles en los vehículos, pero el resto de productos, fruto de la negociación sobre el tema de control al tráfico de fentanilo, lo dejaron sin ese arancel base. Creo que Trump, que es un presidente transaccional, está dispuesto a negociar estos aranceles y obtener a cambio ventajas en temas particulares, específicos que tiene para Estados Unidos. Entonces, creo que se viene un trabajo diplomático comercial por parte de la administración nuestra frente a los Estados Unidos. El otro tema es ver cómo potenciamos la diversificación de nuestras producciones en el largo plazo. Tener una estrategia de largo plazo siempre resulta conveniente. Saludable que no reaccionemos al calor de los hechos, que analicemos la situación y veamos cuál debe ser la mejor estrategia, los mejores movimientos que puede hacer Colombia frente al anuncio del presidente Trump. ¿El déficit fiscal se reduce con aranceles? No. Estados Unidos tiene un déficit comercial crónico porque consume más de lo que produce. En una economía en donde el sector privado se endeuda para consumir y el sector público gasta $2 billones con B, más de lo que recauda cada año, el déficit comercial es una consecuencia inevitable. Estos son los aranceles que Trump ha impuesto al mundo por país. Un arancel mínimo del 10% para todos los países sin excepción que exportan sus productos a Estados Unidos. Y de aquí para arriba, Estados Unidos la ha tomado sobre todo con quienes hasta ahora eran sus principales socios comerciales, como la Unión Europea, a quien castiga con un arancel del 20%. A China le impone un 34%, que sumado al 20% que ya tenía, quedará ahora en un arancel del 54%. Canadá y México no reciben nuevos aranceles, pero mantienen los del 25% que Trump les impuso hace semanas por la inmigración y el fentanilo. Pero también hay casos inesperados, como Camboya, a quien ha impuesto un arancel del 49%. ¿Por qué? Expertos apuntan a que Trump castiga que la mitad de las fábricas de este país sean chinas. Y Camboya no ha sido el único país emergente al que Estados Unidos ha castigado por acoger inversiones chinas. Un caso paradigmático son los aranceles que se le van a aplicar a Taiwán, donde Estados Unidos considera que Taiwán le está aplicando un 64% de aranceles y le responde con el 32%. Taiwán es el principal productor de semiconductores del mundo, produce el 60% y el 90% de los semiconductores más avanzados, con lo cual la industria tecnológica en los Estados Unidos
podría sufrir las consecuencias en el corto plazo. Con los aranceles, Trump dice que busca traer la producción de vuelta a Estados Unidos, responder a políticas comerciales que él considera injustas y recaudar grandes cantidades de ingresos fiscales. Pero las compañías estadounidenses ya advierten de que el costo de los aranceles lo llevarán los consumidores, ya que se elevarán los costos de producción y se encarecerán sus cadenas de suministros. China respondió y las bolsas se desploman. Respuesta de China a los últimos aranceles de Trump, y esa respuesta es también recíproca. A partir del 10 de abril va a aplicar un 34% a todos los productos que vengan de Estados Unidos, lo mismo que anunció Washington para China hace 2 días. Además, China restringe la exportación de otras 7 tierras raras. Son minerales de los que China controla el 80% de la producción mundial. La guerra comercial entre las 2 mayores economías del mundo ya es una realidad. Mire, le voy a dar esto. ¿Cómo han cerrado los mercados? La Bolsa Mexicana de Valores, ya le dije, 5% menos. Y aquí tengo, el Dow Jones perdió 5.5%. Es decir, la 20ª parte de su valor. El Standard & Poor's perdió 6%. Y el Nasdaq 5.8%. Quiero darle este dato que es terrible y que la verdad, pues que yo no alcanzo a entenderlo, ¿sí? ¿Sabe cuánto representa la caída de las bolsas de valores en Estados Unidos? Estamos hablando de cerca de 9.6 trillones de dólares. ¿Cuánto es esto? Pues es todo, no sé. 9.6 trillones de dólares. No ha perdido la bolsa, no. Han perdido los inversionistas en las bolsas de Nueva York. Standard & Poor's, Nasdaq y Dow Jones. ¿Cuánto es eso? Todo, para mí todo. Sí, fíjese, la fortuna de Elon Musk son 340,000 millones de dólares, la mayor del mundo. Y aquí estamos hablando de esta cifra que no puedo ni siquiera representar, ¿sí? 9.6 trillones. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés o antes si el mundo o el país nos necesita. Chao.